Sí. Y ya está. Los comentarios los miras tú, L. Sí. Te dejo. Apunto preguntas para el final y Sí. listo. Si, si alguien, si alguien no lo entiende, bueno, aunque es historia, lo que vamos a dar es mayormente historia. Y si tú tampoco, y si tú también te pierdes, pues me paras con la mano como hace el David, que hace así. Es un Vale, monstruo. me he comprado una señal de stop para enseñarla Muy bien. cuando te aceleres. A ver, tengo que hacerlo casi rápido, porque es historia, y si no, chungo. Bueno, saludos, buenas noches a todos los que estáis por ahí. Alfonso, algunos que saludan. Antonio, Oscar, el Milton, que es ya es gitano, ya Milton es gitano. Gitano ecuatoriano, sí, señor. Está siempre con nosotros. Así que nada, bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Los comentarios los he hecho para un lado ya, L, y los miras tú, porque si no Vale, me pongo no te nervioso, preocupes. Vale. ¿vale? Pues nada. Vamos a hablar de las escuelas proféticas. Con escuelas nos referimos a, a los diferentes sistemas de interpretación profética, ¿vale? Vale, una cosilla antes. Sí, Estoy viendo que ya hay gente que está pidiendo entrar en sana doctrina. Nosotros no podemos aceptarlo porque lógicamente estamos haciendo el directo. Los claro. moderadores que nos estáis viendo, por favor, ir aceptando para que lo pueda ir viendo, bueno, la gente que quiere verlo. Y nada, compartir para una mayor difusión y nada más. Simplemente eso, estaban saliendo notificaciones de gente que quiere entrar. Enrique, he visto que estás por ahí y algún moderador más. Ir aceptando, por favor. ¿Vale? Pues Vale. dale, Adán. Pues bueno, vamos a hablar de los métodos de interpretación profética en la historia. Cómo nos ha llegado hasta nuestros tiempos el futurismo. Vale, yo voy a defender la postura futurista, porque nosotros somos futuristas y hace poco, como ahora estoy hablando de este tema, pues uno me dijo que el futurismo era un sistema errado y que en su seminario le habían dicho señalar el futurismo como un sistema errado y ahora no voy a dar detalles históricos, no quiero darlos todavía. Y le dijeron una razón que dentro del tema que vaya a explicar el futurismo lo voy a explicar. La razón que le daron no es verídica, no es así, y luego lo vamos a ir explicando, ¿vale? El asunto de la interpretación bíblica, ¿vale? La interpretación bíblica siempre en el ámbito ortodoxo ha sido literal. Ortodoxo significa correcto. La forma correcta de interpretar a lo largo de la historia ha sido método literal, ¿vale? Que ahora se llama en este tiempo, bueno, desde hace mucho tiempo ya, desde la escuela antioquena, que ahora vamos a hablar de ella, se llama gramático histórico, aunque no le llaman así hasta hace poco tiempo para que nos situemos, pero ahora mismo se llama gramático histórico, lo que Evis Carballosa llama método natural y normal, que toma en cuenta la gramática del verso y la historia que rodea el verso, ¿vale? Eso es como interpretamos nosotros, somos futuristas, aunque suene loco, no lo es. Y ahora vamos a ver a qué me refiero, ¿vale? Lo primero es eso, que los hebreos interpretaban de manera literal. Si tú te vas a la Biblia, es que estos versos no me los he preparado, pero los ejemplos literales que me vengan los digo. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús tenía que nacer en Belén, una profecía, ¿no? ¿Y dónde Sí. nació? En Belén. No nació en una Belén alegórica, no, literalmente se cumplió. Que Jesús tenía que venir de la tribu de Judá, ¿era una tribu judía alegórica? No, de la tribu de Judá y nació de la tribu de Judá. Dice la Biblia, nació de una tribu de la cual nadie sirvió al altar, nunca, y se refiere a una tribu que no es Leví y es a Judá. También dice la Biblia que cuando estuvo en la casa de Pedro, Jesús sanó a su suegra. Y por la mañana se levantó y le trajeron enfermos, y sanaba a todos los enfermos. Y dice la Biblia, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Él ciertamente sufrió nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades.
¿Se cumplió literalmente o era espiritualmente eso? No, era literal. Cuando hace la figura de lo espiritualmente es en Pedro y se refiere al siguiente versículo. En sus llagas hemos sido curados referente al pecado. Pero ahí se cumplió literalmente, no fue una especulación. O sea, la forma de interpretar la Biblia, Pablo, todos decían, como dice la escritura, tal, 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 tú vas y ves que no está alegorizando, está haciendo todo literal. Solo hay una alegoría en toda la Biblia, por, por interpretación alegórica. Y no es una interpretación alegórica, sino que Pablo dice, esto es una alegoría en Gálatas, y explica la alegoría. O sea, lo que quiere decir es que no te da lugar a imaginarte qué significa lo que quiere decir Pablo. Te dice, Agar es esto y la otra es esto, del monte Sion y la Jerusalén celestial. No te da lugar a imaginar que estás interpretando o que tienes que interpretar. Eso es una escuela literal. Esa es la que utilizaron los apóstoles al escribir y es la que nosotros utilizamos, que ahora se le llama, como os he dicho, gramático literal. En el año 180, Ponteno se llama, en el año 180 Ponteno no nació ahí, ahí fundó la escuela alejandrina, ¿vale? Que no me acuerdo ahora cómo se llama, la tenía por aquí, se llamaba, no, no la tengo escrita, algo de didascasión o algo así en griego, que, que tenía que ver con la interpretación alegórica de la Biblia. A partir de ahí empezaron a interpretar la Biblia alegóricamente, aunque dicen que en su inicio eso lo promovió Marcos. Marcos, el que escribió el libro de Marcos, aunque era un dictado de Pedro y el amanuense era Marcos. O sea, en verdad es el Evangelio de Pedro, pero bueno, se le llama el Evangelio de Marcos porque le escribió él. Dicen que de ahí vino la inclinación por alegorizar la escritura. Pero Ponteno en el año 180 fue el que fundó esa escuela. San Panteno, perdona, Panteno se llamaba, el que fundó esa escuela en Alejandría. Clemente de Alejandría fue su segundo fundador de esa escuela y el tercero, como todos lo sabemos, es Orígenes, que es el que más potencia le ha dado a la escuela alegórica, ¿vale? Que eso lo sabemos todos. Orígenes ha sido el que más fuerza le ha dado a la escuela alegórica, ¿vale? Y a partir de ahí, por saltar así de fuerte la escuela alegórica, que salió con mucha fuerza de Alejandría, pues hubo otro que se llama eh, Luciano de Antioquía, Luciano se llama, en el año 240 nació. Fue un teólogo también que fundó la escuela antioquena, que era la escuela literal, y a partir de ahí la escuela literal otra vez tomó un poquito más fuerza. Pero ya os digo que la escuela literal siempre existió. De hecho, tú te vas a la Biblia y se interpreta así, las profecías se interpretan de manera literal. Todo lo que estoy diciendo tiene que ver para llegar a nuestra época, ¿vale? Ahora, la primera escuela profética, que esto es lo importante, para la interpretación de Apocalipsis, ¿vale? La primera, porque es de la primera que se tienen detalles históricos, es de la primera que quiero hablar, ¿vale? Porque toma en cuenta un detalle antiguo, ¿vale? La primera de la que quiero hablar, más bien, ¿vale? Es el historicismo. El historicismo es de Joaquín de Fiori, ¿vale? Tengo por aquí los papeles, pero no los tengo colocados ni nada. Joaquín de Fiori en el año 1135 nació, ¿vale? Joaquín de Fiori tuvo un éxtasis. Joaquín de Fiori en el año 1135 nació y tuvo un éxtasis y recibió el don de la exégesis, ¿vale? Y él tuvo un sueño también en el que veía la etapa del Padre, Hijo y Espíritu Santo en tres etapas históricas, ¿vale? Y este dijo que la etapa del Padre fue desde la creación hasta Cristo. La etapa del Hijo fue desde Cristo 1260 años, él decía que era. Y después de la etapa de Cristo venía la etapa del Espíritu Santo, que era el milenio, ¿vale? De ahí nacieron los minelistas. Bueno, él potenció el minelismo, aunque ya estaba, que creían en una etapa de 1000 años, literal. Aunque él interpretó muchas cosas alegóricamente.
por ejemplo, alegorizó en los 1260 días del tiempo de las profecías. Hizo un tipo de cuentas muy raras que ahora no viene al cuento explicarla. Hizo un tipo de cuentas, sumó no sé cuánto, por 30, bueno, 1260. Y él decía que en el 1260 el Espíritu Santo iba a venir a establecer el reino de otro tanto de tiempo, la etapa del Espíritu Santo. Ese historicista es el que llegó al tiempo de la Reforma, ¿vale? Y en el tiempo de la Reforma la mayoría eran historicistas. Los historicistas que interpretan, los historicistas interpretan que las 70 semanas de Daniel se han cumplido consecutivamente sin paréntesis de tiempo. ¿Sabes qué? Que no hay una parada entre la O sea, semana 69. desde que inició ha continuado sin pararse en ningún periodo de tiempo, En sino ha ningún sido periodo, sin directamente. paréntesis. Nosotros creemos que la semana 69 se ha parado ahí y ahora la semana 70 se va a cumplir, ¿vale? Pues él creía que no, que la semana 69 fue cuando Cristo murió, se le quitó la vida al Mesías, pero la semana 70 comenzó. Y ellos decían que la semana 70 comenzó con el imperio de Roma. Estos dicen que el anticristo, los historicistas dicen que el anticristo, porque dice la Biblia que había 4 reinados, ya sabéis, la estatua de Nabucodonosor también tiene que ver con esto, el cuarto reinado Roma, que es la bestia. Para ellos, el imperio de la bestia es Roma, pero el anticristo para ellos es el papado. En el 325 sabéis que comenzó el papado, más o menos, a tomar forma con el catolicismo, y ellos dicen que el papado es el anticristo y que del anticristo en el año 400 y pico vinieron de no sé qué lugar los visigodos y todos esos que eran 10 reinos. Y de esos 10 reinos, que dice la Biblia que el sistema del anticristo va a tener 10 reinos, nacerá un cuerno pequeño que derribará a los otros 3 reyes. Y a los años nació un rey que quitó 3 reinos. Y ellos dicen que a partir de ahí comienza la semana 70. Y ahora interpretan días por años. Entonces, 1260 desde esa época da hasta el 1800 y pico. Eso es lo que interpretan los historicistas. Ahora, su fuerte es que de la semana 69 a la 70 no hay paréntesis. Y ahora, si tú investigas su sistema, te das cuenta que desde Cristo hasta el 500 y pico, que el cuerno pequeño salió, hay un paréntesis de tiempo. Entonces, ellos critican nuestro paréntesis de tiempo de Daniel 9:26, pero ellos lo tienen, ¿sabes? Y luego otra cosa, dicen que los 1260 días son días por años, y nosotros interpretamos que es una semana. 1260 días se refiere a la mitad de la semana, un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, y ellos no interpretan así, ellos dicen que son 1260 días. Eso no lo creemos nosotros. Salió de Joaquín de Fiori por un éxtasis, que no son malos los éxtasis, y digo que no son malos, porque muchas de las cosas que nosotros vemos en la Biblia fueron por éxtasis. Entonces hay que saber cuáles son verdaderos y falsos. Luego, como ese sistema de interpretación que fue el que llegó a la Reforma y el que tenía la potencia, era el que tenía la potencia absolutamente. Ese sistema de interpretación lo cogieron los reformadores. Cuando se levantó Lutero, que hizo la reforma, los protestantes, porque dijeron, el anticristo es el papado, ¿sabes? Y como la Iglesia Católica gobernaba en ese tiempo. Por eso es que ahora nosotros creemos que el anticristo, porque, bueno, nosotros no, Filadelfia no cree eso, ¿vale? Pero muchos han dicho que el anticristo es el papado. Eso siempre nos lo han enseñado. ¿Quién es el anticristo? La Iglesia Católica. ¿No has escuchado nunca eso, L? Que el Sí. anticristo es la Iglesia Católica. Pues ese es el sistema de historicista, que dicen que el anticristo es el papado, que ha reinado durante 1260 años hasta 1844 en la Revolución Francesa, que dicen que es la herida de la bestia. La herida de la bestia porque en la Revolución Francesa dejó de tener tanto poder el papado y dicen que es
la herida de la bestia. El asunto es que después de la herida de la bestia viene Cristo. Se tiene que renovar la herida de la bestia, es sanada sobrenaturalmente y viene Cristo. O sea que es un sistema que cae de su propio Porque peso, sí hemos sinceramente. escuchado muchas veces de que lo de la herida de la bestia se lo toman como que es una herida física del anticristo. Mm. ¿Eso has escuchado tú alguna vez? Claro, no es una herida física del anticristo en sí, es una herida en una de las cabezas, en una de las autoridades. Entonces, una de las autoridades no quiere decir que tenga una herida en la cabeza, sino que se le va a quitar se va a poner en tela de juicio su autoridad al final de los tiempos. Pero eso es lo que creemos nosotros. Luego, Luis de Alcázar, en el año 1500 y pico, Luis de Alcázar es jesuita. Los jesuitas es una compañía de Jesús que se llamaba así, que la inició Juan Ignacio de Loyola. Ese inició la Compañía de Jesús para contrarrestar la Reforma. Y de ahí viene también el Concilio de Trento, que se hizo en Trento, que no es una persona, Trento es un lugar, contra los reformadores. ¿Vale? Luis de Alcázar, como vía que el sistema historicista, que era el que imperaba, apuntaba al papado como el anticristo, pues inventó otro sistema de interpretación. Ahora, estas ideas no vienen de Luis de Alcázar, el preterismo. El preterismo es que las 70 semanas ya se ha cumplido, ¿vale? Los historicistas creen que las 70 semanas se cumple desde la ascensión de Cristo hasta su venida, ¿vale? Que se cumplen históricamente en el tiempo. Los preteristas creen que la semana 70 ya se ha cumplido y los futuristas, que somos nosotros, creemos que se va a cumplir. Ahora, Luis de Alcázar, esas ideas no son suyas, es de Porfirio, un filósofo del año 200. ¿Vale? Porfirio escribía y enseñó que Daniel no fue escrito por Daniel, que fue escrito por un judío desconocido en el siglo II antes de Cristo, y hablaba de las profecías que ya se habían cumplido y se iban a cumplir. Eso enseñaba este, o sea, era una especie de crítica textual la que hacía, que ahora es moderna, ¿vale? Pero Porfirio ya la hablaba un filósofo del año 200. Pues Porfirio enseñó esto acerca de la semana 70. Porfirio dicen que envió unas cartas a Tertuliano, pero no me lo creo porque no son contemporáneos. Cuando Porfirio nació en el 232, Tertuliano ya llevaba muerto 12 años. O sea, que no son contemporáneos, ¿vale? El asunto es que dicen que envió unas cartas a Tertuliano, pero yo creo que no. Pero sí escribió cosas y dijo, el Antíoco Epifanes, ¿sabéis quién es? Antíoco Epifanes, en el libro de Primera de Macabeos lo ves. Antíoco Epifanes fue alguien que conquistó la ciudad de Jerusalén, entró en el templo, rompió todo, hizo una abominación desoladora, porque es verdad que la hizo, que lo dice Primera de Macabeos, sacrificó un cerdo en el altar, ¿vale? Entonces, pero no reinó por 3 años y medio, reinó por casi 3 años. Creo que fue desde el año 1900, o sea, 184 antes de Cristo hasta el 182. No sé los meses, pero los dicen casi 3 años. Y él decía que ese era el cuerno pequeño, porque nacía de la bestia que es Roma, que eso sí es verdad, pero no reinó por 3 años y medio literales, casi 3 años reinó. Entonces, ahí alegorizan. Daros cuenta que estos están alegorizando, como alegorizan los historicistas, que dicen que el anticristo no es una persona, sino un sistema, lo alegorizan. Y dicen que la herida de la bestia, la herida de la bestia que después es sanada, es la Revolución Francesa, alegorizan. No ven una herida literal en un sistema, ¿sabes? Sino como una revolución. Entonces, Sí. son sistemas alegorizantes, que alegorizan, espiritualizan la escritura. Y la Biblia no te da derecho a espiritualizar la escritura nunca. Ella, cuando quiere espiritualizar una cosa, te explica. O cuando quiere dar un símbolo, te explica qué es ese símbolo. ¿Vale? Y estos creían también de la semana 70 que se ha pasado, que la bestia es Nerón. ¿Vale? La bestia es Nerón. Por eso, ahora decimos, el 666 significa Nerón. ¿Nunca has escuchado eso? La marca de la No. bestia 666 en numerología significa Nerón. No, no es así. Tienes que traspasar la numerología hebrea a las letras griegas y de la griega al latín. Eso es lo que hicieron ellos, para decir que la bestia era Nerón.
Y y los reinos eran Calígula, Domiciano, los emperadores que rodearon esa época, pero que la bestia era Nerón. El cuerno pequeño, que es el anticristo, era Antíoco Epifanes. O sea, alegorizaron un poco todo. ¿Por qué? Por quitar la vista de la Iglesia Católica, para decir, no, estos no son, el papado no es el anticristo. El anticristo es Antíoco Epifanes. Y el cuerno pequeño, que es el anticristo, es Antíoco Epifanes. Y la bestia es Nerón. Las 70 semanas ya se ha cumplido. Eso es lo que creen los preteristas, ¿vale? Entonces, eso que sucede es la segunda mitad de la semana en Apocalipsis, si te das cuenta, ¿vale? No es la primera semana, la primera mitad de la semana en Apocalipsis. Cuando hay 10 reinos, que dice la Biblia, hay una bestia, ¿vale? Hay una bestia que sube de la tierra, dice la Biblia, y que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Los 10 cuernos son reinos. Ahora, esa es la segunda mitad, no es la primera mitad de la semana. Es cuando ya ha pasado la segunda mitad, ¿vale? Entonces, si tú te vas al sistema historicista, ves que ellos interpretan que la primera semana ya ha pasado, pero la segunda mitad no, y meten todas las cosas de la bestia, del cuerno O sea, hacen pequeño, hacen otro paréntesis entre la primera media semana y la segunda. y revierten el orden de la semana. Porque tú te tienes que dar cuenta que dicen que en la primera semana está el anticristo ya dando la cara, que era el cuerno pequeño que derribó los otros tres reinos en el A ver, eso es a 1500. la mitad. Claro, y eso es a la mitad de la semana. Ellos interpretan que ha sido en la primera mitad de la semana. No, es a partir de la segunda mitad de la semana cuando sucede todo eso que sale el dragón escarlata, sube del mar, la bestia sube de la tierra y el falso profeta también, la imagen de la bestia. Eso sucede a partir de que él al principio, que ahora vamos a ir al sistema futurista, no lo explico todavía. O sea, los Que la preteristas, primera media semana recordamos que son los primeros 3 años y medio. sí, ¿vale? Ahora Vale. explico el sistema futurista. Ahora, de Luis de Alcázar salió otro que se llama Francisco Rivera. Francisco Rivera también teólogo jesuita. Él dijo, no, yo no estoy de acuerdo ni con Joaquín de Fiori ni con Luis de Alcázar. Ni se ha pasado ni está pasando. Yo creo que va a pasar. Esa es nuestra interpretación. Francisco Rivera. Él escribió un libro de 900 páginas que creo que fue publicado en el 1612 o algo de eso. Y ese libro fue muy famoso. Ahora, Francisco Rivera no era un super predicador, era un super teólogo, muy inteligente, pero el que predicó en su tiempo lo que él enseñaba fue Roberto Belarmino. Roberto Belarmino era un excelente predicador y predicó lo que nosotros hoy creemos, ¿vale? Él fue el que dijo que el capítulo 4 hasta el 22 de Apocalipsis es futuro, ¿vale? Eso es futuro. Y en el 1823, que es donde toma más fuerza ya el futurismo, para ir rápido, y ya, porque así sintetizamos las interpretaciones de muchas cosas. No, En vamos el, bien, hemos dicho muchas cosas, sí, llevamos 25 minutos, tranquilo. en el 1823, un Samuel Maitland fue uno de los predicadores del futurismo, enseñaba el futurismo. Ahora, un poquito antes nació Manuel Lacunza, ¿vale? Manuel Lacunza, este es muy importante porque escribió un libro en el 1600, en el 1790, escribió un libro que se llama más o menos, lo tengo por ahí escrito, pero con poner Manuel Lacunza en internet te va a salir, ¿vale? El libro se llama el Mesías y su venida en gloria o algo así, se llama el libro. Ahora, Manuel Lacunza en el libro escribe, y voy a hacer énfasis en esto para deciros ahora lo que tengo que deciros, en el libro escribe que del capítulo 4 al 22 de Apocalipsis es futuro. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que dice que el sistema futurista es erróneo, dicen que el sistema futurista interpreta literalmente, dramático histórico. Pero ahora dicen que el sistema futurista falla en él mismo porque interpreta que los primeros tres capítulos de Apocalipsis van a pasar en el futuro. Eso no es así. El primer, el segundo escritor más potente, más bien dicho, Francisco Rivera fue el primero. El segundo escritor más poderoso de este sistema, porque fue
una eminencia, Manuel Lacunza. En su libro del Mesías y su venida en gloria, escribió del capítulo 4 al 22 es futuro. Ellos sabían que el 3 ya estaba pasado, porque ellos sabían que a partir del 4 para atrás se refiere a unas iglesias literales, en ese tiempo literalmente, las cosas que son, dice la Biblia. Apocalipsis, y ahora ya vamos a entrar un poco en interpretación y a hablar un poquito más de historia también del futurismo. Ya vamos a hablar del futurismo, ¿vale? Resumimos. Historicismo. Nace de la escuela alegórica de Alejandría, que del milenio también podemos hablar después un poco. Nace de la escuela alegórica de Alejandría, ¿vale? Eh, el preterismo nace también de la escuela alegórica de Alejandría. Ahora, el futurismo nace de la escuela de Antioquía, literal. Ahora, esa escuela literal no es la que, aunque la fundó Panteno, pero no es suya. Los hebreos ya interpretaban así, sí, ¿vale? Los hebreos ortodoxos interpretaban así, como escuela literal. Y luego esa forma de interpretar la tomemos nosotros. Ahora, cuando llegamos al futurismo, nosotros en el futurismo, Francisco Rivera retoma el literalismo, ¿vale? Y dice, no, esto sí tiene que interpretar literalmente. Esto no se alegoriza. Las 70 semanas han pasado, está hablando de cosas futuras. Francisco Rivera, Roberto Berarmino predica acerca de ello. Samuel Meiland, también muy importante, 1823, predica de ello. Ahora, el libro de Lacunza cae en las manos de un predicador que era una máquina, por lo visto. Tú te metes a investigar de él, Eduardo Irving se llama, en el 1827, es importante que lo diga para luego hablar del rapto. 1827, el libro de Manuel Lacunza cae en las manos de Eduardo Irving, ¿vale? Eduardo Irving se va a los de habla inglesa y lo traduce al inglés, porque Manuel Lacunza era chileno y lo escribió en español, por cierto, ¿vale? Francisco Rivera, lo tengo que decir así de paso, Francisco Rivera creo que era de Salamanca, o sea que era español, el creador de futurismo español, ¿vale? Y Luis de Alcázar, creo recordar que era de Sevilla, andaluz, ¿vale? O sea que los españoles han tenido que ver mucho en esto de la teología, ¿vale? Casiodoro de Reina también, creo que era de Córdoba, Sevilla, Andalucía, más o menos también. O sea, han tenido que ver mucho en estos temas en el siglo de oro, que es el siglo XVI, han tenido que ver mucho en la teología, ¿vale? Estos señores. Pues bueno, las ideas de Francisco Rivera, que fueron extendidas por Roberto Belarmino, llegaron hasta Samuel Meiland, Samuel Meiland, Manuel Lacunza y Eduardo Irving. Ahora, Eduardo Irving, y ahora vamos a hablar una cosa. Eduardo Irving cogió este libro, lo llevó a los de habla inglesa y lo tradujo, ¿vale? Pero Eduardo Irving era un excelente predicador. Y ahora, ahí comenzaron a hablar un poco del dispensacionalismo, ¿vale? A partir del 1820 hablaron del dispensacionalismo, ¿vale? Que es literal, ¿vale? Y ahora, el dispensacionalismo, quien lo sistematizó, que dicen que era un cerebro también, fue Nelson Darby, John Nelson Darby, Juan Nelson Darby. Darby sistematizó el dispensacionalismo y lo escribió, ¿vale? Y el libro de Darby fue a caer a las manos de Scofield. ¿Sabéis quién es Scofield todos, verdad? De todos los que os he hablado, la mayoría no los conocéis, pero de Scofield sí. En una biblioteca vino a caer a las manos de Scofield. Y la Biblia de Scofield, que es famoso por esa Biblia, por la Biblia de Scofield, todas las notas que tiene al margen acerca del sistema de interpretación futurista nacen del libro de Nelson Darby, nacen de ese libro, que se le considera el padre del dispensacionalismo. Por eso Scofield fue el dispensacionalista por antonomasia de este siglo. Y de ahí hemos aprendido nosotros todo nuestro sistema de dispensacionalismo. Ahora, importante, Lacunza no escribió por escribir que el reino, porque sobre todo lo que habló Lacunza era del milenio literal de Cristo, ¿vale? Ahora, el que habló de la gran tribulación, sobre todo fue Eduardo Irving y Nelson Darby, que se hicieron más dispensacionalistas, ¿vale? El asunto es que Manuel Lacunza hacía énfasis en que el milenio iba a ser literal y no alegórico como los
postmilenaristas o los amilenaristas, ¿vale? Que si creéis, hablamos de eso también. Él decía, no, el milenio de Cristo va a ser literal. Del 4 al 22 Apocalipsis es futuro. Eduardo Irving cogió el libro de Manuel Lacunza y se lo comió entero y lo predicó de una excelente manera. Y las predicaciones de Eduardo Irving, Nelson Darby, se las comió también. Y escribió un libro, el padre fundador del dispensacionalismo. Y ese libro cayó en las manos de Scofield en una biblioteca. Y por eso hoy tenemos la Biblia que se llama Scofield. Nosotros interpretamos las semanas 70 como futura. Ahora, el rapto, ¿de dónde viene? ¿Vale? El rapto y el dispensacionalismo, ¿vale? Y el milenio futuro y la venida del anticristo futura, ¿vale? Y la semana 70 futura, todo eso estaban los padres de la iglesia, ¿vale? Manuel Lacunza, Francisco Rivera, Roberto Melarvino, Samuel Meyland, Eduardo Irving, Nelson Darby, ninguno de ellos se sacó de la manga las ideas del todo, ¿vale? Eduardo Irving investigó un poquito más lo de Lacunza y el Nelson Darby investigó un poquito más lo de Eduardo Irving. Pero el asunto es que en los padres de la iglesia podemos ver citas de esto. El otro día los pasemos por el grupo L, no sé si te acuerdas que pasemos citas Sí, y os pasé un libro para que os lo leyieseis que da citas de el arrebatamiento pre-Darwin. ¿Por qué es importante el arrebatamiento pre-Darwin? Pues ahora lo digo, ¿vale? En 1827, Darwin, en una reunión, en una célula, lo que ahora llaman casas de paz en ciertas iglesias o células, lo hacían en ese tiempo, en 1820, porque no estaban contentos con el ambiente espiritual de ese tiempo y se juntaban en casas, en grupos pequeños. O sea, eso de las células viene desde ese tiempo, ¿vale? Por allí, por los de habla inglesa. Y en una casa de paz, en una oración, en una casa, vamos, eh, Eduardo Irving tuvo un éxtasis y le hablaron lenguas arameas o no sé qué, le hablaron lenguas raras y le explicó esto del arrebatamiento, ¿vale? Es verdad que el rapto antes de la gran tribulación ha sido potenciado por un éxtasis de Eduardo Irving en 1827. Ahora, la niña que soñó Margaret soñó el sueño en 1830, o sea, antes de que Margaret soñara con ese sueño del arrebatamiento de la iglesia, Eduardo Irving ya había hablado del arrebatamiento de la iglesia, que dice que fue en una casa que Dios se lo reveló en unas lenguas extrañas, ¿vale? De ahí nace el arrebatamiento. No, no nace de ahí, perdón. Ahí se potenció el arrebatamiento, fue escrito de nuevo en los libros, ¿vale? Y hay muchas películas, Left Behind, que significa dejado atrás, que simbolizan esas cosas del arrebatamiento, fueron escritas en el libro de Scofield. Nelson Darby también las compartió. Y el asunto, quedaros también con eso, el futurismo no tiene error por interpretar el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis como futuro. No, ellos creen que ya ha pasado eso. Somos históricos, gramáticos, y sabemos interpretar literalmente que se referían a iglesias literales de ese tiempo y que ya han pasado. Dice la Biblia en Apocalipsis, escribe las cosas que has visto. Entonces escribió la revelación como fue recibida por medio de Jesucristo, que se la dio Dios, pum, pum, pum. Las cosas que son, el mensaje a las 7 iglesias, y las cosas que han de ser, futuro, capítulo 4 en adelante. Y así es como interpretamos muy bien. nosotros el libro de Apocalipsis. Las cosas que vio fue, y vi a uno que se me presentó así, asá, así, asá, así. Y ahora las cosas, o sea, las cosas que has visto, las cosas que son, el mensaje a las iglesias, pum, 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 las cosas que han de venir, el mensaje al futuro, del 4 al 22, cómo se deben comportar, de qué tienen que estar alerta los que vayan a pasar la gran tribulación. Ahora, nosotros creemos que no vamos a pasar la gran tribulación, porque la Biblia nos dice, yo te guardaré, Apocalipsis 3:10, de la hora de la prueba que ha de venir Amén. sobre todos los que moran en la tierra, ¿vale? Todos los que Amén. moran en la tierra es una frase que se repite mucho en el Apocalipsis. Ahora, ahí dice
yo te guardaré de la hora de la prueba. Dos veces la preposición ek. Y algunos dicen que nos va a guardar dentro de la hora de la prueba, ¿vale? Pero es que dice, yo te guardaré de la hora, o sea, del momento en el que esté sucediendo todo eso, yo te guardaré. Amén. Y de la prueba, fuera de la prueba, está diciendo, yo te guardaré fuera de la hora, fuera Si de no la diría, prueba. si no sería yo te guardaré en la prueba. Claro, estaría la preposición que significa dentro de, no es que significa fuera de o hacia Claro. afuera. Y es que dice, yo te guardaré de la hora. ¿Sabes? No, no se está diciendo Amén. que no, no, yo te guardaré de la prueba. No, no dice de la prueba. Dice de la hora de la prueba. O sea, de la hora y de la prueba, Del fuera de momento en el esa que hora, suceda. para probar Amén. a todos los que moran sobre la tierra. Entonces, si va a probar a todos los que moran sobre la tierra, si moramos en la tierra, nosotros formamos parte de los que moramos en la tierra, pero no vamos a Claro. formar parte de ellos. He tocado muy rápido el rastro, pero bueno, me da igual. Dice la Nos hemos Biblia, enterado, no te preocupes. dice la Biblia que nosotros no somos puestos para ira, no somos puestos para ira. Lo dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de los que nosotros que hayamos quedado hasta la venida es un tiempo que se habla desde que comienza la gran tribulación hasta el final. Dice, ¿qué señales habla del fin del siglo y de tu venida? El fin del siglo son las señales que anteceden a la gran tribulación y su venida. Y así lo interpretaba Manuel Lacunza, por ejemplo. Entonces, hasta ese tiempo nosotros seremos arrebatados. Y después dice la Biblia, y después vendrá sobre ellos destrucción repentina, no sobre nosotros. Dice Antonio, pero guardar no es llevar. Otra vez lo repito, Antonio, escucha, dice, yo os guardaré de la hora, o sea, de la hora de la prueba, fuera de la hora, fuera de la prueba que ha de venir para probar y en juicio de todos los que moran sobre la tierra. Nos va a sacar de la Claro, si tierra moramos en la tierra, si moramos en la tierra, también sería sobre nosotros. Lógicamente no hay que estar para estar guardado de ella. y Algo comprender, muy sencillo. y comprender algo fácil, que no dice que nos va a guardar en la hora de la prueba, dice fuera de la hora, fuera de la prueba. Dos veces dice la Amén. preposición ek. Eso es lo que creemos. Luego, que dice la Biblia, no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. Y dice la Biblia que Jesús nos libra de la ira venidera. Lo dice la Biblia, que Él nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Pues la Biblia enseña que la ira contra la casa de Jacob. Y ahora ya vamos a entrar en temas de interpretaciones. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no Amén. creemos que somos Israel? Porque algunos a la fuerza se quieren hacer Israel. La iglesia no es Israel, ¿vale? La iglesia es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde no hay israelita, ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni hay nada. No hay Amén. lo que se refiere ahí es que no hay culturas, no hay ni ricos ni pobres, no hay etnias, no hay nacionalidades. Todos somos del cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos que en la doctrina del reemplazo algunas veces, ¿vale? Se ha enseñado de la doctrina del reemplazo. Nosotros no creemos en la doctrina del reemplazo porque somos gramático-históricos, somos futuristas. Nosotros creemos que la semana 70 se va a cumplir en el futuro. No podemos creer que somos Israel porque la semana 70 es la ira contra la casa de Jacob. Ahora, los que alegorizan, que dicen, la casa de Jacob simboliza Israel. O sea, simboliza la iglesia porque Israel es la iglesia de este tiempo y no es así. Gálatas dice, a todos los que siguen esta regla y al Israel de Dios. Hace una separación, hace dos grupos, a todos los que siguen esta regla y al Israel de Dios. O sea que hay un Israel literal dentro de la iglesia, que es lo que dice la Biblia, que Pablo dice, Israel no ha desechado a su pueblo. Yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, estaba diciendo, al Israel literal, Dios no lo ha desechado, porque yo soy de la tribu de Benjamín. Eso es evidente que Amén. está hablando del Israel literal. Dice, Dios ha conservado un remanente por gracia. ¿De quiénes? De los israelitas. Ahora, la doctrina del reemplazo no existe. El asunto es, la iglesia es un círculo grande.
Dentro de ese círculo grande hay un círculo pequeño que es el remanente de Israel, y es un Israel literal. ¿Me puedes explicar? Ahora vamos a las preguntas, Antonio. Las Esa, preguntas al final, dejar que ponga el hermano y y, después y ya dejamos un voy a tiempo para terminar preguntas. casi, No y ya preguntéis hablamos fuera del de tiempo. tesalonicenses y de todo lo que creo. Ahora, por cierto, los preteristas dicen que el anticristo es la Roma, la Roma como imperio, el imperio de Roma, que eso se me ha olvidado. El imperio de Roma es el anticristo. Por eso dicen que de ahí nace Antíoco Epifanes y Nerón, el imperio de Roma es el anticristo. Los historicistas, el papado es el anticristo, cosa que tampoco tenemos que creer porque algunos dicen, sí, el anticristo es la Iglesia Católica. No es necesario creer eso. Ahora, había una historia, ¿vale? Que dicen que Nerón en verdad se suicidó, pero algunos dicen que cuando le fue quitada la vida, se suicidó Nerón, repito, dicen que desapareció y que después había una historia que después iba a resucitar, ¿vale? Por eso los preteristas decían que Nerón iba a resucitar y ser el anticristo. Por eso dicen que 666 significa Nerón, ¿vale? Y se le llama a esta teoría Nero Redivivus, así se le llama a esta teoría, ¿vale? O sea, que Nerón va a ser el anticristo porque va a resucitar, eso es lo que creen. Ahora, nosotros como futuristas sí creemos que la bestia viene de Roma, porque la Biblia dice que de la cuarta bestia nacen 10 reinos y nosotros los creemos literales, futuros. Y de esos 10 reinos sale un cuerno pequeño que derriba a los otros 3. También los creemos literales, pero nosotros no creemos que eso sea un sistema en el tiempo, aunque sí el espíritu del anticristo, que esto es lo que hablaba de Tesalonicenses Antonio, es un asunto que se está preparando desde los días de la ascensión de Cristo. Eso sí es verdad. El ministerio de iniquidad, dice la Biblia, ya está en acción. Eso sí era verdad, ¿vale? El ministerio del anticristo ya se estaba preparando. Pero eso no quiere decir que el anticristo ya estaba vivo allí, porque el anticristo es un cuerno pequeño que vendrá, dice la Biblia, y vendrá de uno de los 10 reinos que vendrán, que eso es otro reino, dice la Biblia. Si te vas al capítulo 7 de Daniel, verás que es otro reino. Del reino de Roma sale otro reino de 10 reyes. De esos 10 reyes, uno de ellos, el cuerno pequeño, crece y derriba a otros 3 reinos. Entonces, eso no lo hemos visto nosotros aún. ¿Por qué? Porque primero tienen que seguirle los primeros 1260 días, que para nosotros son días literales, porque esos días literales, ¿vale? Lo dicen en el contexto de 70 semanas de años, 70 idómadas en hebreo. Son semanas de años. Si creemos que cada día de esa semana simboliza un año, pero cuando hace la partición de la última semana, lo separa en días para decir cuántos días va a durar la primera mitad de la semana. En la primera mitad de la semana hace un pacto de paz. Ahora, ¿dónde está el pacto de paz de 1260 días? En la Iglesia Católica. ¿Dónde está? ¿Ha habido 1260 días de paz? Mentira. No ha habido 1260 días de paz. Y a la mitad de la semana romperá el pacto. ¿Dónde ha estado ese pacto de paz? Por cierto, el pacto lo hace con la casa de Israel, con Israel, que nosotros creemos que es el Israel literal. No hace el pacto con la iglesia, como dicen los historicistas, porque simbolizan que Israel es la iglesia y entonces el pacto es alegórico con la iglesia. Entonces, entonces encaja con su sistema. Claro, si interpretas que la iglesia es Israel, encaja perfectamente en el sistema. En eso sí tienes razón. Claro, si alegorizas que la iglesia es Israel, el pacto es verdadero con la iglesia. Pero no es con la iglesia, el pacto es con Israel. 70 semanas están dispuestas para tu pueblo y tu santa ciudad. Así comienzan las 70 semanas. Para tu pueblo y tu santa ciudad. Las 70 semanas son un propósito con Israel. Ahora, ellos dicen que no hay paréntesis de tiempo, pero es mentira.
En la bestia, en la semana 69 hay un paréntesis de tiempo hasta que nace el cuerno, según ellos, de 500 años. Nosotros no creemos eso, creemos que el paréntesis es futuro. Eso es lo que creemos. Vosotros tenéis paréntesis, sí, nosotros también lo tenemos, pero no nos inventamos los 10 reinos y los buscamos en la historia, porque como decía Eduardo Irving, no necesito que la historia me interprete la Biblia, que contra esa frase están los adventistas del séptimo día. Por cierto, los adventistas del séptimo día son los únicos historicistas que quedan en la tierra, ¿vale? Los católicos son los preteristas. Hoy día la mayoría son preteristas. Y los protestantes hasta 1800 y pico, los protestantes, con Samuel Meyland, Manuel Lacunza, aunque ellos eran también anglicanos, eran católicos, Manuel Lacunza, Eduardo Irving, pero bueno, sobre todo Eduardo Irving y Darwin eran anglicanos, creo recordar que eran ellos, eran católicos también. El asunto es que hasta ahí los protestantes, no hubo protestantes que fueron futuristas, ¿vale? Nosotros éramos historicistas también en el inicio. Por eso nos llaman los católicos apostas en todos los sistemas, porque para ellos apostatemos de todo y por todo, ¿vale? Ahora, nuestras cosas son futuras. Los preteristas, a ver dónde colocan, con Antíoco Epifanes, los 4 sellos, ¿vale? No, perdona, los 6 sellos que ocurren en la primera mitad de la semana. A ver dónde los colocan. ¿Dónde está la paz aparente? ¿Dónde está? ¿Dónde señalan la muerte específica del caballo que sale? ¿Dónde está la guerra contra los santos? Que es continua en toda la primera mitad de la semana. ¿Vale? O sea, ¿dónde están esas cosas? Porque el asunto es que esa cosa no sucede un poquito, es constante durante la semana. Si es una característica especial de las 70 semanas, y eso pasaron eh, eh, en 3 periodos en esos años que señalan ellos. No hay pacto de paz, no hay rotura de pacto. ¿Dónde está? Los historicistas lo inventan todo. Los 6 sellos, por cierto, otra cosa, que sería peor, porque ellos dicen que sucede cuando el cuerno pequeño sale. Y cuando el cuerno pequeño sale, comienza, el séptimo sello se rompe y salen las 7 trompetas, que son juicios aún peores, que las 7 trompetas, ¿vale? Las 7 trompetas son, quiero recordar que la primera de ellas era un juicio sobre el mar, las 7 trompetas, o sobre los verdes, perdón, la tercera parte de los árboles toda se va al garete, ¿vale? La segunda trompeta no sé si era, que era contra el mar, ¿vale? Entonces todos los peces mueren, ¿vale? Porque el mar se contamina por una piedra que cae, ¿vale? La tercera trompeta es contra los ríos. El agua ya no es potable. Eso está en la Biblia, en la segunda semana, en la segunda parte de la mitad de la semana, la segunda mitad, ¿vale? De la semana acontece todo eso. ¿Dónde están todas esas cosas? ¿Cuándo han muerto todos los peces del mar? ¿Cuándo se ha vuelto el agua no potable que ya no la podemos beber? ¿Cuándo se ha quemado la tercera parte de los árboles del mundo? ¿Cuándo ha pasado eso? La Biblia dice que Jesucristo dice que las estrellas de los cielos serán conmovidas. Y es que en una de las trompetas dice la Biblia que hay juicio en las estrellas y en el sol, y son conmovidas, lo dice la Biblia, las estrellas se removerán de su lugar. Nosotros que somos literales, interpretamos eso literalmente. Ahora, ¿ellos cómo interpretan esas cosas? Se comienzan a alegorizar. ¿Sabes qué significa alegorizar? Imaginar. Comienzan a imaginar. Comienzan a imaginar. Los preteristas y los historicistas comienzan a imaginar, ¿vale? Historicista, preterista y futurista son las 3 escuelas fundamentales, aunque hay otras, que es el idealismo, que es una escuela simbólica totalmente, interpretan que se interpreta todo simbólicamente en el tiempo desde la ascensión hasta la gran tribulación y el milenio. No, ni siquiera creen en la gran tribulación, es simbólica, pero bueno. La escuela psíquica y trópica o algo así, la tópica, perdón, es una rama del historicismo, o sea que no hace falta explicarla, y cree que se mueve por ciclos, que más bien los adventistas del séptimo día son tópicos cíclicos, que las 70 semanas se repiten en ciclos, y, por ejemplo, creen que los sellos y las 7 trompetas, algunos creen que son contemporáneas con lo de cíclico y tópico, o sea, que tienen un mejunje de alegorismo y de imaginación
que no se lo creen ni ellos. No saben dónde colocar las trompetas, los sellos, no sé. Y peor todavía, las copas de la ira. Las copas de la ira que destruyen todo el mundo. Otra de las trompetas, ¿vale? Quiero recordar que era eh, el quinto y el sexto sello, creo recordar, que era unas langostas que salen del suelo, que son espíritus, y tienen potestad para hacer 5 meses de guerra a todos los del mundo. Los 5 meses de guerra, ¿cómo se llama eso? Una tortura. Los 5 meses de tortura no son a los escogidos de Jehová. ¿Sabes? Siempre hemos creído que en la gran tribulación va a haber cinco, normal, tanto este sí es lo que tiene que dar. Qué Jonathan este, es un loco. Los 5 meses de tortura siempre hemos dicho que es para la iglesia, no es para la iglesia, es para el mundo entero. Las langostas que salen del suelo, que son un ejército como un caballo y tal, eso es para hacerle 5 meses de tortura a la gente, ¿vale? Para someterles. El quinto sello es un ejército que desata los demonios de los espíritus del Éufrates, que también las he escuchado seguramente, que son muy malos y que van a hacer un ejército de más de 200, que son 200 millones. Otra cosa, al decir millones, me ha venido a la cabeza también, nosotros interpretamos los números de Apocalipsis literalmente. ¿Por qué los interpretamos literalmente? ¿Vale? Hay una razón muy simple. Cuando Apocalipsis quiere hablar de un número indeterminado, te lo dice literalmente. Te dice, había una multitud en el cielo con palmas en las manos adorando al Señor y te dice, y el número no se podía contar. ¿No te lo dice? Sí. Pero cuando Sí, habla de un ejército, te dice, ese ejército, 200 millones son el ejército. Es muy fácil. Cuando te habla de 1260 días, son 1260 días. Si no te diría, es un tiempo que no se puede contar, como hacen los mineralistas, por ejemplo. No creen en el milenio y simbolizan el milenio como algo simbólico y alegórico. ¿Ves? Luego, eh, lo, la mitad de la semana nosotros decimos 1260 días y la mitad de la semana. Ellos no creen eso, ellos creen que eso ha pasado, pero dicen que ha pasado saliendo el anticristo, o sea, mezclan las 2 semanas, las unen, cíclico y tópico. Son 2 ciclos que se repiten en media semana solo, 1260 días. Entonces estamos en el tiempo en que va a venir Cristo ya sin señales, ya no hay más señales que van a acontecer, solo que la herida de la bestia va a ser sanada. Esa es la única locura que dicen, ¿vale? Entonces, nosotros interpretamos los sellos, las trompetas, el anticristo, los 10 reinos en futuro. Otra cosa, el anticristo va a sentarse en Jerusalén. Nosotros creemos que literalmente sí. Por eso creemos que se va a formar el templo. Ellos no lo creen. Ellos dicen que el templo simboliza la iglesia. ¿Vale? Y ahora, ya que hablamos de símbolos, voy a tocar el último tema de los símbolos, que ya llevo 55 minutos, y ya hablamos. A ver, el tema de los símbolos. La Biblia, porque el Apocalipsis es un libro con literatura apocalíptica, que tiene figuras de edición, símbolos, ¿vale? No es alegorización, sino símbolos y figuras de edición. Una figura de edición son símiles. Por ejemplo, dice, y vi a este sentado en el trono y su cabeza era como, y tal era como, esos como, en figura de edición se interpretan símiles, son símiles. No son cosas que veía de esa manera, sino que parecían a esas cosas. Te lo explica así 80.000 veces. Ahora, sí. los símbolos, por ejemplo, dice, y salió un dragón escarlata. Tú no puedes interpretar quién es el dragón escarlata como te dé la gana, porque te lo dice. ¿Eh? El dragón escarlata es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Te lo dice, no te da tiempo a interpretar ni a imaginar, porque te lo dice. Ahora, la mujer de Apocalipsis, ¿vale? ¿Quién es la mujer de Apocalipsis? Porque ahí ves que no te lo dice literalmente. Ahora, hay tres posiciones. Una que es María, ¿vale? Que es la de los preteristas, que María estaba embarazada de Jesús, ¿vale? Esa es la de los preteristas. Otra que es Israel,
¿vale? Que es la nuestra, la de los futuristas, y otra que es la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia de todos los tiempos lo creen los historicistas, María los preteristas y Israel nosotros. Ahora, a su objeción tenemos que hacer una cosa. Dice la Biblia que la mujer es una señal, es simbólica, ¿sabes? La Biblia te dice que es simbólica, es una señal, ¿vale? Es simbólica. Entonces, no es una mujer literal, sino una simbología. Entonces, por ese detalle nosotros sabemos que es una mujer simbólica y no una mujer literal, no es María. Ese es el asunto. No vemos a Satanás el dragón ir detrás de María para matarla y que María fuese llevada al desierto y sustentada por 1260 días. No vemos esas cosas de María. Por eso creemos que no es María, simplemente. Ahora, de que es la iglesia de todos los tiempos. Si la iglesia fuese la mujer de Apocalipsis, dice que lleva en su vientre al hijo, ¿verdad? L dice que lleva en Sí, su vientre al hijo. Ahora, ¿quién da luz a la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Nosotros damos a luz a la iglesia? O sea, a Cristo. No, No, pues según al revés. según la simbología de la mujer, dicen ellos que si es la iglesia ha dado a luz a Cristo. Y el hijo que hemos dado a luz ha sido arrebatado al cielo y puesto a salvo por su Dios. Entonces, nosotros somos los que hemos parido a Cristo. No puede ser la iglesia. La única que ha dado a luz a Cristo ha sido Israel, que es una señal simbológica. Eso es así. Muy bien. Y por eso nosotros pensamos que es Israel. Por Muy otra bien. cosa que pensamos que es Israel. Dice que llevaba 10 estrellas, el sol y la luna. ¿Dónde ves tú 10 estrellas, el sol y la luna? En el sueño de José. En el sueño de José. Claro. Sí. Ahora, ¿quiénes son las 10 estrellas del sol y la luna? Sus 10 hermanos, su padre y su madre. ¿Quién salió de allí? Israel. Por eso nosotros creemos que es Israel. ¿Vale? Creemos que es Israel porque la iglesia no da luz a Cristo, porque la mujer que ven es una señal, o sea, es un simbolismo, representa a una mujer, y esa mujer representa a alguien que lleva 10 estrellas, el sol y la luna. Como hebreo, que era el que escribía, estaba haciendo alusión a el inicio de Israel con esos patriarcas. Muy bien. Por eso creemos que es Israel, ¿vale? Y da a luz a Cristo. Muy Luego, a bien. los que va a hacer la guerra, dice, al resto de la descendencia de ellos. Ahora, cuando va a hacer la guerra al resto de la descendencia de ellos, dice, pero se paró. Dice que la vez el dragón escarlata se paró. ¿Por qué? No podía hacerle guerra al resto de la descendencia de ellos. ¿Quién es el resto de la descendencia de ellos? Porque la mujer es llevada al desierto y guardada por Dios. Y como no puede llegar a ella a través de ríos, y enviándole río, dice la Biblia, y muchas aguas, no puede llegar a ella porque está guardada y sustentada por Dios, el Israel está guardado en la gran tribulación por Dios, en el desierto, pues él se enfurece y va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Sabes quién es el resto de la descendencia de ellos, de ella, de la mujer? ¿Quiénes están alrededor de la tierra predicando el Evangelio? 144.000 israelitas. Ese es el resto de la descendencia de ella. Es literal. Ahora, ¿por qué se para? Porque no puede tocarlos hasta que Dios les dé permiso. Porque dijo, "Ch, ch, mira, 144.000, séllalos y que nadie los toque. Que nadie los toque. Por eso se para el dragón y en la primera mitad de la semana no les puede hacer la guerra aún. Cuando comienza la segunda mitad, después de las catástrofes, al final de la era de la segunda mitad de la semana, comienza a hacer daño a estos 144.000. Que no se ve eso explícitamente, ¿vale? Pero se sabe que la guerra continúa contra ellos, el resto de la descendencia de ella, la mujer, es el dragón escarlata que por la imagen y la imagen de la bestia, que otra cosa, la imagen es, dice la Biblia, el falso profeta. O sea, la imagen es el anticristo, perdona. El anticristo nosotros pensamos que es una persona literal. Ellos piensan que es un sistema, ¿vale?
La imagen para nosotros es el anticristo. Ellos también creen que es el anticristo, pero como un sistema, no como una persona. Y nosotros creemos que es una persona. Aquel inicuo no se puede levantar hasta que venga la apostasía y se ha quitado del medio lo que lo detiene. ¿Vale? Lo que lo detiene es un tema aparte, que deberíamos hacer otro programa para ello, pero lo que lo detiene es el sistema de Roma, es el sistema de Roma reavivado, ¿vale? No puede darse a ver porque él ha hecho un sistema, ¿vale? Porque las dos cosas en cierta manera son verdad. Él ha programado un sistema en el que se puede manifestar, pero hasta que ese sistema no le dé el lugar total a él, no se puede levantar, ¿vale? No creo que sea Israel o la Iglesia por asunto de artículos y porque históricamente él dice en Tesalonicenses, cuando estuve con vosotros, dice, ¿os acordáis que os hablé de esto? O sea, les está hablando de algo que no les quiere contar por carta, porque le da miedo. Y le dice hasta que no se ha quitado del medio lo que lo detiene, ¿vale? Hasta que éste, a su vez, no se ha quitado del medio. Ahora, el Espíritu Santo en la gran tribulación no va a ser quitado del medio. ¿Cómo va a ser quitado el Espíritu Santo en la gran tribulación? Si hay gente que dice que emblanquecen sus ropas en las ropas del Cordero, o sea, en la sangre del Cordero, ¿cómo se arrepienten? ¿Sin Espíritu Santo? ¿Quién les convence de pecado? Claro. El Espíritu Santo no va a ser quitado del mundo, eso no es una locura. Y la iglesia no es, ¿por qué no es la iglesia? Porque se refiere a este, se refiere en artículo, o sea, a un hombre, vamos, que ahora no recuerdo cómo se dice. Se refiere a un hombre, no se refiere. La iglesia es femenino y dice hasta que este a su vez no sea quitado del medio. Este es masculino, ¿sabes? Entonces, por eso creemos que no. Yo personalmente no pienso ni que sea la iglesia ni el Espíritu Santo. Se refiere al sistema de Roma resucitado al final de los tiempos, ¿vale? Y no sé qué detalles se me quedan por arriba, pero haciendo un resumen. Alegórico o literal. Literal. Historicista, futurista o preterista. Futuristas. ¿Por qué el preterismo falso? Porque son cosas que, por ejemplo, mira, solo un detalle del preterismo más. Dice, la abominación desoladora, dice que es Antíoco Epifanes, pero Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora en el capítulo 24 de Mateo, Jesús está hablando de una abominación desoladora futura. ¿Cómo interpretan eso los preteristas? Que ellos dicen que la abominación desoladora fue con Antíoco Epifanes, hacía 180 años antes. Y Jesús está hablando de una abominación desoladora futura. O sea, no sé ni cómo pueden interpretar eso. No sé ni, ahí ya no sé ni lo que hacen. O sea que es una locura. Y nada, ya lo dejamos por aquí, porque ya llevamos 1 hora y 5, para quien quiera Mira, qué preguntar. poco. Es que es un tema muy Sí, largo. Si te hemos has dado hablado cuenta, toda desde la que hemos historia. empezado, estábamos muy rectos y ahora estamos los dos como tronchados, cada uno para un lado, vamos gritando. Pues la verdad es que hemos disfrutado con el tema de hoy, porque son temas que para entenderlos hace falta llevar a cabo pues mucho estudio. Y no todos tenemos la paciencia para estudiar este tipo de temas. Creo que es un tema sobre el que hay mucha ignorancia, sobre los temas de escatología y más en cuanto a la historia. Bueno, si algún hermano tiene preguntas, pues podéis ir tirándolas ya, porque lleváis preguntando todo el programa y ahora que es la hora de preguntas no escribís. Sí, ya Así tiempo que de estáis preguntas. a tiempo. Aunque ya he explicado una de las cosas que ha preguntado antes Antonio. Luis Antonio, eh, ha preguntado lo de Tesalonicenses. Pues la explicación la he dado antes, no sé si cuando lo estaba predicando o después. He dicho que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de los que hemos quedado hasta la venida, significa final de un tiempo, comienzo de otro, ¿vale? Dice que seremos arrebatados. Por ejemplo, diferencias entre la séptima trompeta y la final trompeta, ¿vale? Las trompetas se tocaban para convocatoria, para salir a la guerra, etcétera. La trompeta de Primera de Tesalonicenses y de Colosenses es, dice la Biblia,
voz de arcángel, trompeta de Dios. La trompeta la toca Dios y es una convocatoria de sus santos, ¿vale? Y la séptima trompeta de Apocalipsis la toca un ángel, ¿vale? Y no es una trompeta de convocatoria para la resurrección, sino que es una trompeta que abre las siete copas de la ira, ¿vale? Entonces no es la final trompeta y la séptima trompeta no es la misma. Una es tocada por Dios, otra es tocada por un ángel, una es de juicio, otra es de convocatoria. ¿Vale? Los muertos en Cristo Vale. resucitarán primero. Capítulo 5 habla de nosotros, que somos arrebatados, nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Pero cuando digan paz y seguridad, daros cuenta de esto, ¿cuándo van a decir paz y seguridad? Cuando hagan el pacto de paz. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuándo somos arrebatados? Antes de que digan paz y seguridad. Y después van a decir paz y seguridad. Paz y seguridad es después de la media semana. No, no, paz y seguridad es al Ah, inicio de la semana. El pacto de paz. Hará un pacto de paz por una semana. A la mitad de la semana romperá el pacto. Daniel vale. 9:26. ¿Vale? Ese es el asunto. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que somos arrebatados. ¿Vale? En capítulo 5 dice, cuando griten paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No van a gritar paz y seguridad después de la gran tribulación. ¿Cómo van a gritar paz y seguridad después de la gran tribulación si ha habido 6 sellos? El séptimo sello se abre y son 7 trompetas de juicio. La séptima trompeta se abre y son 7 copas de la ira. ¿Cómo van a gritar paz y seguridad si se están muriendo todos? Se ha puesto malo el mar, todos los peces muertos. Se ha fundido la media parte, la tercera parte de la tierra de los árboles. Se ha puesto mala el agua potable porque dice que las fuentes y los ríos fue enviado un juicio también a ellos. Se han conmovido la tierra. ¿Cómo van a gritar paz y seguridad si están muertos de miedo? Están todo el día temblando. Y más sobre todo al final de la gran tribulación. Paz y seguridad la gritan al principio de la tribulación, cuando nosotros ya hemos sido arrebatados y vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Sobre ellos destrucción repentina porque Cristo nos libra de la ira venidera. Rapto. Entonces nosotros somos amineralistas, no Luis Escudero. Somos premineralistas. Creemos que Cristo va a establecer su reino antes del milenio. Eso no lo he explicado todavía. Los amineralistas nacen de la escuela de Alejandría y sobre todo la máquina de ellos es, es ¿cómo se llama el del año 500? Que no me acuerdo. Y más famoso que los El que has chocoprillos. dicho. El del año 500, el que- no me acuerdo ahora. El que hizo el libro de la ciudad de Dios. Hipona, no sé. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Agustín. Ese es el que potenció el milenarismo sobre todo, desde la escuela de Alejandría, que dicen que el milenio es alegórico y que no va a ser instaurado por Cristo ni mucho menos, no interpretan así. Interpretan que los 1000 años son alegóricos y que al final del tiempo de la iglesia, Cristo viene y vamos a la eternidad. No existe el milenio, es alegórico. ¿Vale? Luego, los postmilenaristas, que ya hay menos de ellos porque su teoría se cae para el suelo, creen que la iglesia y la sociedad va a ir a mejor, a mejor, a mejor, a mejor, hasta que la iglesia instaure el reino, ¿vale? El milenio también es alegórico y se cumple de aquí hasta la venida de Cristo. Cristo viene después del milenio, ¿sabes? Y ahora, el asunto es que el milenio va creciendo hasta la edad de oro, como que el milenio se revela paulativamente y vamos conquistando la tierra, establecemos el reino y Cristo viene. Eso es posmileniarismo. Y el nuestro es premileniarismo. Creemos que va a venir el arrebatamiento, la gran tribulación y después de la gran tribulación Cristo instaura el reino de 1000 años. Eso es lo que creemos nosotros. Vale, otra pregunta que tenía aquí Juan Luis Cortés, que le ha lanzado antes. Sí. ¿Quién es la bestia? La bestia es una persona, el anticristo, que dice la O sea, Biblia. la bestia y el anticristo es lo mismo. Sí, la bestia es el anticristo.
Es el anticristo, es el hombre inicuo, ¿vale? Es el hijo de perdición de Tesalonicenses, porque algunos dicen anticristo, solo sale una vez en el libro de Primera de Juan. A ver, anticristo, anticristo en singular se refiere a una persona. Anticristos hay muchos en la Biblia, pero cuando habla de anticristo se refiere a una persona en particular que se va a levantar contra Dios y todo lo que es objeto de culto, ¿vale? Escatológicamente. Dice Antonio, confirmará un pacto. A ver, confirmará, ¿por qué decimos que hace un pacto de 7 años? Confirmará un pacto de 7 años porque a la mitad de la semana lo rompe. ¿Cómo puedes romper un pacto que no has hecho, Antonio? Si me respondes a la pregunta, tomamos tu opinión en cuenta, porque sé que tu opinión está basada en tu amigo que el otro día hablemos, que te hablé, Antonio. Entonces, aunque dice confirmará, comprendemos que es hecho. Es algo que dice y lo confirma, lo ratifica, lo hace y a la mitad de la semana lo rompe. Eso es lo que creemos. Porque lo dice la Biblia, somos literalistas. Dramático, histórico, cultural, natural, normal. Esa es nuestra interpretación. Vale, pregunta, vi aquí otro hermano arriba, Paco Pisa. Hermano, cuando dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe ni los ángeles, ¿a qué se refiere? ¿Al arrebatamiento o a la venida de Cristo a la tierra después de la gran tribulación? Personalmente pienso que el arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Vale? Porque del arrebatamiento no hay señales. ¿Vale? No, no hay señales del arrebatamiento. Viene como ladrón en la noche. No hay señales. Sin embargo, de la venida sí hay señales. Si somos literalistas, tenemos que ver que en la venida hay un pacto de 7 años que a la mitad de la semana se rompe. En los primeros 1260 días hay 6 sellos que son caballos que traen muerte, paz aparente, guerra, hambre, dice la Biblia. Hay un quinto y sexto sello que son un ejército de demonios que salen, que los creemos literales, son ángeles que saldrán con cuerpos raritos, porque va a haber muchas cosas sobrenaturales en la gran tribulación. Y a la mitad de la semana hay alguien que rompe el pacto, que enviado por el dragón, la bestia, el anticristo, y la imagen de la bestia, que en el templo se sienta la bestia y la imagen de la bestia provoca que adoren a la imagen, a la bestia. La imagen de la bestia adoran a la imagen de la bestia. O sea, la imagen de la bestia provoca que adoren a la imagen. Y la imagen provoca que adoren a Satanás. Otra cosa que se me ha olvidado, que ahora le he recordado, donde vemos en los otros sistemas, en cualquiera preterista o historicista, que se haya obligado al mundo a adorar a Satanás, cosa que en la gran tribulación sucederá, cosa que tienen que alegorizar, por cierto, también. Vale. A ver, Jonathan, pregunta, ¿el anticristo es posesión o es nacido? El anticristo dice la obra cuyo avenimiento es por poder de Satanás. Entonces, la Biblia dice que el dragón escarlata sale del mar. El dragón escarlata, que es la serpiente antigua, el diablo Satanás. Y dice, la bestia sube de la tierra. Dice que la autoridad que tiene el dragón le es dada a la bestia. O sea, que la bestia no es el dragón, Claro. sino que la bestia, el anticristo, actúa con la autoridad y el poder del dragón. Entonces, la bestia, que dice la Biblia, que también tiene 10 cuernos y 7 cabezas, la diferencia está en la colocación de las diademas. La bestia la tiene en los cuernos, que es autoridad y, y poder, y la otra lo tiene en la cabeza, como que será un sistema muy inteligente, ¿vale? Eh, la bestia es un anticristo, es una persona que el dragón, Satanás, le da poder y autoridad para actuar. Entonces, posesión. En cierta manera podemos decir que sí está poseído por Satanás, sí. Es Vale, obra cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Y vale. eso, lo que decía Cacho, creemos que es el arrebatamiento porque no lo hemos terminado de responder, que es verdad. Creo que es el arrebatamiento porque para la segunda venida hay 1000 señales, hay 50.000 señales. No podemos Claro. decir que la segunda venida, los del tiempo de la segunda venida del rapto, o sea, la iglesia, perdona, de la gran tribulación, va a saber el tiempo de la segunda venida.
la iglesia de la Gran Tribulación está mal dicho, aunque algunos no están con esa labor. Me refiero a los 144.000 que saben todas estas cosas, a los cristianos que se conviertan en ese tiempo, que saben todas estas cosas, van a decir, cuenta el tiempo, ¿cuándo se confirmó el pacto? Hace tantos días, pues falta Claro, tantos días. Eso no es claro, inminencia. Por eso yo creo que se refiere al rapto, ¿sabes? claro. Eh, Otra cosa, los adventistas del séptimo día, para interpretar que el milenio es en el cielo, que yo creo que va a ser en la tierra, bueno, los literalistas enseñamos eso, ellos dicen que es en el cielo. Y, no, y lo de Juan 14 que dice, vendré a mí mismo y os tomaré para que yo, donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Ujú. Ahora, si tú crees que el milenio es en el cielo, eso ocurre eh, después de la gran tribulación. Y ahí se quedan. Ahora, si tú crees que el milenio es en la tierra, tienes que creer a la fuerza en el arrebatamiento. Te lo dicen los mismos adventistas, porque ese verso dice que los toma y se los lleva a otro lugar. Si el milenio es en el cielo, tiene que volver a la tierra, ¿sabes? Entonces tienen que creer en el Sí, arrebatamiento. Para no creer en el arrebatamiento, dicen que eso acontece en el milenio acontece en el cielo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, una locura de esto que evaden las cosas bíblicas, porque dicen que toda esta tierra va a ser destruida, cosa que ellos no alegorizan eso. Ellos dicen va a ser destruida literalmente. O sea, alegorizan donde quieren y ponen literalización donde les da la gana. que luego les conviene. Mm. Es que otro Madre mía. programa se dijo que no es por posesión, sino que nacerá. Y la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo digo que es por posesión. A ver, Jonathan Dooley, es una persona que nace, que aparentemente es normal, con un poder político extraordinario y con ligaduras eclesiales, eh, y hace un pacto que quiere quitar la guerra del conflicto árabe-israelí. Eso es lo que creemos nosotros los literalistas. El libro de Pentecostés lo explica. Y esa persona es por obra de Satanás que se levanta. Tiene el poder y la autoridad del dragón escarlata. O sea, el poder que se le da en la tierra es lo que Satanás tiene. Porque en ese tiempo Satanás va a recibir mucho poder, por cierto. Hay muchos temas más por medio, pero no los doy, ni hago alusiones a ellos, acerca del dragón y sus Lo ángeles y podemos todo. poner para otro programa porque es demasiada información en una hora y pico y mejor que nos quedemos claros con una cosa, con lo que hoy hemos tocado un poco de historia. Y en una segunda parte, pues, si quieres tocar parte del dragón y demás, Esto, pues lo podemos hacer. algunos no lo ven importante, pero el asunto es que de esta manera ves como los preteristas han interpretado las 70 la semana pasada. ¿Sabes quién interpreta así? Los judíos. Si tú tienes claro el futurismo y la interpretación gramático-histórico y sabes explicarlo, los judíos no pueden meter mano en esto. Los judíos interpretan como los preteristas también, los judíos modernos. Dicen que Antíoco Epifanes es el cuerno pequeño y que Nerón es la bestia y que las 70 semanas ya ha pasado. Bueno, los judíos, los judaizantes modernos, no son judíos. Los que dice la Biblia que se sientan en la sinagoga de Satanás, que se hacen judíos y no lo son. Eso dice la Biblia de los judíos que se hacen y no son, ¿no? Sinagoga de Satanás, les llama Apocalipsis. Exactamente, Apocalipsis. Y nada, si tienen Es el alguna pregunta, Pichi, la bestia que sube del mar es el anticristo, la bestia que sube de la tierra es el falso profeta. sí. Es que con la imagen de la bestia, a lo mejor me he liado 20 veces, pero sí, es así. La imagen de la bestia es el falso profeta, que hace señales. Ahora, ¿por qué se levanta un falso profeta? Porque se han levantado dos testigos que son verdaderos profetas, que no son Moisés y Elías, son dos testigos que no sabemos quiénes son, por cierto. Y esos van a hacer Eso es lo que se ha señales, escuchado siempre, ¿no? Como se dice que son dos porque que no hacen han visto señales de muerte, siempre han agua dicho y de fuego. que si es Enoch, si Elías o Moisés. Toda la vida lo hemos No hay escuchado. razón ninguna para creer en la reencarnación.
Es que la gente no se da cuenta cuando habla. No hay razón alguna para creer en la reencarnación. Son dos testigos que tienen poderes y señales. Por eso se levanta el falso profeta, porque hay dos verdaderos profetas. Y el falso profeta hace señales también y prodigios. ¿Por qué los hace? Porque los verdaderos profetas hacen señales. ¿Cómo va a engañar la imagen de la bestia y la talla que adoran en el templo, que habla, dice la Biblia? ¿Cómo va a engañar a la gente para que adoren a la imagen y al dragón si no hace señales? Tienen que hacer señales a la fuerza, porque hay profetas verdaderos que hacen señales, que al final de la gran tribulación, por cierto, son matados por el dragón, expuestos 3 días para como que han triunfado sobre ellos, resucitan delante de todo el mundo y son arrebatados al cielo delante de todo el mundo. Y ahí ya viene Cristo, ese es el final de la gran tribulación, después de las 7 copas de la ira. Que por cierto, Cristo viene al monte de Sión, se parte, todo literal, creemos nosotros, el valle de Megido, la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 37, que no es la del Apocalipsis 20, más o menos Apocalipsis, que la batalla final después del milenio se llama Gog y Magog, pero hay una batalla en la gran tribulación que también se llama Gog y Magog en Ezequiel, no recuerdo ahora el capítulo, y se refiere a una en referencia a los reyes de Gog y Magog en la gran tribulación, por cierto, que también se llama la batalla de Armagedón. Lo que pasa es que la batalla de Armagedón es la parte final de la batalla y Gog y Magog es la batalla que tiene el dragón con los que siguen a Cristo y los mandamientos de Dios en todo el tiempo de la gran tribulación. Es un desarrollo histórico en esos 7 años de una batalla que se forja y culmina en Armagedón, Valle Mejido, literal. Cosas, es que la Muy bien. cronología no tiene fin, pero bueno, si no hay ninguna pregunta, yo me voy a dormir porque llevo 5 días o 6 en los hospitales sin salir de ahí con el niño, el Abraham. Está, Aprovechamos para ponerlo aquí como petición, ¿no, sí, Adán? porque la verdad que muy mal. Dios tiene que hacer algo y ya está. Pichi dice, muy buena edad, si la Biblia no da nombres de los testigos, ¿por qué los hombres los ponen nombres? Claro, si es que la Biblia no dice quiénes son los dos testigos, como los 24 ancianos, dicen algunos, son la iglesia de todos los tiempos, son la iglesia y Juan no reconoce a ninguno de los 24 ancianos, son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Juan está sentado viéndose a la misma vez y no se reconoce. Eso no puede ser. La iglesia va a ser que no. Y los 12 patriarcas va a ser que tampoco. Son 24 ángeles que tienen un excelente cargo en el cielo. Los 4 seres vivientes quieren decir que está, que es cual, 4 ángeles que gozan de un privilegio en el cielo. Y así sucesivamente. Las cosas que la Biblia no da nombre, nosotros no le damos nombre. Elvis Carballosa en su libro de Apocalipsis, lo aconsejo, no da nombre ni a los 24 ángeles, a los 24 ancianos, ni a los cuatro Anciano. seres vivientes. No da nombre de ellos. Y por cierto, los 4 seres vivientes tienen cosas parecidas a los querubines, pero no tienen las alas de los serafines. O sea, que no son ni querubines ni serafines. Son ángeles. Eso es lo que Bueno, cree los Elvis Carballosa. 24 ancianos siempre se suele decir que si solo eran los 12 discípulos y los 12 patriarcas, Pero ¿no? el asunto es que él no Lo que reconoce a se ninguno suele de los decir. 20. Pero él no reconoce a ninguno de los 24 ancianos. ¿Sabes? Ya, Se ha quedado sin memoria. sí, Ese es el asunto. Él dice 24 ancianos y eso es lo que son y ya está. Los 4 seres vivientes no les llaman, 24 gitanos viejos. claro, los 4 seres vivientes no les llaman ni serafines ni querubines. Tienen, el aspecto es como los querubines que vemos en la Biblia, pero y tienen otra cosa que se creen que son serafines porque también se parecen a los serafines que describe la Biblia, pero tienen 4 alas en lugar de 6. Serafines y 4 seres vivientes se diferencian en eso. Entonces, ¿qué cree Vizcarballosa? Lo que yo creo, que son 4 seres vivientes que no sabemos lo que son. Seres angelicales que gozan de un lugar privilegiado allá arriba. Y ya está. Muy bien. Cuando hablamos de un tema, las preguntas, pues
acerca del tema que estamos haciendo, porque insistiendo en preguntas que no tienen que ver y pues bueno, pues vamos bloqueando y no me gusta tener que bloquear, pero vamos por temas porque creo que son temas para aprovechar y no para hacer preguntas pues un poco tontas. Ah, lo de Pero que bueno, un pastor sople. Es una tontería. a ver, pues si quieres soplarle como Se ha comido si chorizo, le porque quieres dar sople de un... lejos, ¿no? Es que pensé alguna anécdota de esas cosas. Bueno, historias reales. Pero vamos, que preguntar Eso vamos a cosas. dejarlo para otras experiencias de otro día. Experiencias con soplidos y Un día demás. vamos a hacer un programa de experiencias de risa que hemos tenido, que tenemos muchas también. Pero si no tenéis ninguna pregunta del tema, dice, creo que es, no sé si lo que sea que se lo escuché, sé que es a uno de los teólogos españoles que se lo escuché. Si no hay preguntas puede ser por dos cosas, o porque habéis entendido todo muy bien, o porque no habéis entendido nada. Yo creo que es la primera. Yo creo que es la primera, nos hemos enterado, más o menos. Y bueno, pues ya han salido varias preguntas y demás. Lo dicho, ahora hablamos por WhatsApp y esta próxima semana creo que está cogida. Para la otra solo tenemos uno, el de José Fernández, y queda luego el viernes, me parece, y un jueves. Ahora concretamos y hacemos una segunda parte de este tema, porque veo que tiene mucha más información en esa cabeza tan pequeñica que tiene. Sí, la verdad es que sí, tengo la frente ahí pequeñilla y de todo. A ver, puedo prepararme algo específico. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, por ejemplo, o algo así. Pero Ya ahora, estamos empezando, creo que a hacer mucho. Vamos a cortar, que estamos empezando a decir ya muchas tonterías, que es muy tarde. no, lo que Y quiero, estamos otra despistados. cosa, ya aprovecho para estar, ya que estoy aquí, hay 66 personas. He estado un poco desconectada del Facebook por esto de Labran, que es sobrino de mi mujer, y su padre es mi primo hermano y su suegro también es mi primo hermano, o sea que es de la casa. Y estamos de hospitales, por eso no estaba haciendo directos ni participando de nada, hablando de año en año, metiéndome más bien con la gente, pero no metiéndome en discusiones serias, porque no se puede, porque no podemos estar a nada, la verdad. Y hoy iba a anularlo, pero al final he decidido hacerlo. Que se quede ya grabado, 1 hora y media, ya no soy más pesado. Y aconsejo que se repitan esta información que hemos dado hoy. Porque aunque parece una tontería, en ciertas partes sueltas, porque era, como no tengo apuntado nada, he apuntado 4 cosas, pero no sé, es que no sé. He cogido los folios y no sé manejarme. Nunca he sabido manejarme por los escritos. Me vuelvo loco, no me gusta. He dicho cosas sueltas de los puntos débiles historicistas, preteristas, que es el sistema católico y judaizante también, y ese sistema historicista de los adventistas del séptimo día, que son poderosos, que no son tontos, ¿eh? Que te metes a estudiarlos y mucha gente de hoy día es historicista y preterista porque no son tonterías. Pero aprovecho para deciros que volváis a repetiros esta hora que hemos dado al principio porque es importante. Y nada más. Sí, El tema del vale, castigo pues eterno, ¿para cuándo? El castigo eterno o la aniquilación. aniquilacionistas. La aniquilación, Manuel Lacunza no creía en la aniquilación. Por eso comenzó a hablar de escatología, ¿vale? Porque no creía en la aniquilación. Wilhelm Vico. Y nada más. Pues nada más, L, ya estoy, me duele la cabeza un poco del sueño. Ya, Perfecto, pues si hay preguntas ya, pues ya las iremos contestando por los ya está, la comentarios. vayan dejando y ya por los comentarios se van respondiendo. Y Vale, listo. Pues vale, pues lo dejamos aquí, ya hablamos para una segunda parte. Agradecer a todos los que nos están siguiendo semana tras semana. Bueno, y Dios nos ha bendecido mucho por el hermano Adán. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. pues nada, Shalom Ubraja. Dios os bendiga. Buenas noches. Bendecido.